Me alegro de estar nuevamente con ustedes en el programa de el día de hoy. Es un gusto saludarles. 130 años se han cumplido de la encíclica Rerum Novarum sobre las cosas nuevas, sobre la cuestión social del Papa León XIII. Era una encíclica sobre las situaciones de los obreros. Es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Fue promulgada por el Papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891. Aunque se la denomina por sus dos primeras palabras, Rerum Novarum, de las cosas nuevas, de los cambios políticos que se estaban dando en aquel entonces. Fue una carta abierta dirigida a todos los obispos y catedráticos y al mundo de aquel entonces, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. En ella el Papa dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, pero también se reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada. Además, discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría distributismo. Aun cuando se ha debatido sobre las posiciones o declaraciones particulares de la Rerum Novarum, es claro que este trabajo fue notable como resumen de muchos asuntos planteados por la revolución industrial, por el creciente movimiento obrero y las sociedades democráticas modernas. Alguna universidad católica de América Latina propone que con esta encíclica la Iglesia pretendió, entre otras cosas, paralizar la descristianización de las masas trabajadoras, en un periodo en el cual la credibilidad de la Iglesia se venía en disminución. La encíclica precisó los principios para buscar la justicia social en la economía y la industria. Se acepta generalmente que la encíclica Rerum Novarum es la carta de fundación de la democracia cristiana y una pieza clave de la doctrina social de la Iglesia. Se dio en el contexto, en un ambiente de crisis europea, y en esa crisis europea el Papa señala los orígenes y las características de la crisis social que atravesaba Europa, indicando que sus causas se deben al abandono de la fe. Decía la encíclica Rerum Novarum: disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Así decía la Rerum Novarum. Pero también habla de la defensa de la propiedad privada. Frente al socialismo, la Iglesia señaló: al pretender los socialistas que los bienes de los particulares pasen a la comunidad, agravan la condición de los obreros, pues, quitándoles el derecho a disponer libremente de su salario, les arrebatan toda esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos. En el documento de la encíclica hay una defensa de la propiedad privada. Por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, decía, hay que concederle necesariamente la facultad no sólo de usar las cosas presentes como los demás animales, sino de poseerlas también con derecho estable y perpetuo. Sostenía que la propiedad privada era un derecho natural dentro de los límites de la justicia, haciendo referencia al iusnaturalismo. Se halla en la misma ley natural, decía, el fundamento y la razón de la división de bienes
y de la propiedad privada. Recordemos, estimados oyentes, que en adelante se definirá la función social de la propiedad privada tomando en cuenta el acaparamiento de la riqueza, el acaparamiento de la tierra y el acaparamiento de los bienes de la tierra producidos por todos. La Rerum Novarum habla y expone la justicia social. La encíclica condenó también la pobreza y la degradación de muchos trabajadores, argumentando que la deshumanización del trabajador y una paga injusta eran contrarios a la fe católica. Recordó a los ricos y patrones que, decía literalmente, no deben considerar al obrero como un esclavo, que deben respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a esa persona agrega el carácter cristiano. Afirmó que cada trabajador debe recibir un salario que le permita subsistir y tener una vida razonablemente cómoda, y que si aceptaba malas condiciones laborales debido a la necesidad o al temor, el trabajador era una víctima de la injusticia. Partiendo de la competencia del magisterio de la Iglesia en cuestiones sociales, manifestó la necesidad de adoptar medidas en favor de los obreros con la siguiente intervención del Estado: normas de higiene y seguridad en el trabajo, tutela del descanso dominical, limitación de horarios y jornadas laborales, entre otras. La Rerum Novarum habló de el sindicalismo. Fue un elemento indispensable para el fomento de las mejoras en las condiciones de los obreros. La constitución y fomento de asociaciones obreras católicas junto a las ya existentes por aquella fecha. Esta encíclica constituye, pues, un importante estímulo para el incipiente catolicismo social. Recomendó a los católicos, si lo deseaban, organizar partidos laboristas propios y uniones de trabajadores bajo principios católicos. Esta solución habrán de darla los obreros cristianos, sí, agrupados en asociaciones y valiéndose de consejeros prudentes, vuelvan a entrar por el camino que con gran provecho particular y público siguieron antiguamente sus antepasados. Pero se marcan también los deberes de los obreros. Se indica al obrero de poner íntegra y fielmente el trabajo que libre y equitativamente se ha contratado, no perjudicar de modo alguno al capital ni hacer violencia personal contra el contratante, al tratar de defender sus propios derechos, abstenerse de la fuerza y no armar sediciones, ni asociarse con hombres malvados y pérfidos que falsamente les hagan concebir desmedidas esperanzas. Hay que recordar cómo los caminos para el pobre y el obrero, estimados oyentes, se cerraron en los siguientes 130 años después de la encíclica, y cómo numerosísimos miembros de la Iglesia dieron la vida defendiendo los derechos de los pobres y de los obreros, tal como lo hicieron los profetas en la antigüedad. Algunos efectos que produjo la encíclica, conjuntamente con el resto de su obra durante su periodo como papa, que fue entre 1878 y 1903, el tiempo del Papa León XIII, la encíclica tuvo un efecto profundo en la Iglesia Católica, en su jerarquía y en el mundo moderno. En esa época, su apoyo a los sindicatos de trabajadores y un salario justo fueron vistos como radicalismo de la Iglesia, radicalismos que eran necesarios visto desde la justicia social. Muchas de las posiciones de la Rerum Novarum, esta encíclica del Papa León XIII, fueron completadas por encíclicas posteriores, especialmente la 40º Anno de 1931 del Papa Pío XI, la encíclica Mater et Magistra de 1961 del Papa Juan XXIII y la encíclica Centésimos Annus de 1991 del Papa Juan Pablo II. La encíclica
provocó una reforma en medio de una iglesia donde varios sectores reclamaban que se abandonaran posiciones políticas afines a los gobiernos y a los sectores dominantes para que la iglesia se encargara únicamente del oficio religioso litúrgico. Como conclusión puede señalarse que la Rerum Novarum diseñó una estrategia que logró contribuir a salvar el periodo de crisis que enfrentaba la Iglesia y que la reestructuración doctrinal y práctica que provocó delineó la nueva imagen de la Iglesia católica actual. León XIII, ante todo, debía mostrar que la Iglesia tiene derecho y deber de establecer una doctrina social, lo cual no pocos negaban, diciendo que la Iglesia solo podía hablar de verdades ultraterrenas. Por eso la primera encíclica le da carta de ciudadanía a la Iglesia para dictaminar sobre realidades terrenas, pues el Evangelio ha de encarnarse en la vida humana como única solución al problema social, no en cuanto diseñe modelos económicos o políticos, sino en cuanto les traza principios sin los cuales esos modelos económicos o políticos, sino en cuanto les traza principios sin los cuales esos modelos resultan inhumanos. La intuición más genial de la encíclica es sin duda, y así lo señalaba Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, y recientemente en su Centésimos Annus, mostrar que el núcleo del conflicto social radica en la cuestión obrera manifestada en la oposición entre capital y trabajo, que se ha exasperado como lucha entre lobos. La dignidad del trabajador como persona humana se establece como principio clave para solucionar el conflicto capital-trabajo. No sólo se realiza el valor en cuanto a persona humana del trabajador, sino su sublime vocación de colaborador en la creación con su fuerza activa que produce la riqueza. El derecho a un salario justo y familiar, a un horario humano y a un adecuado descanso son reivindicaciones de la Rerum Novarum que constituyen fórmulas de transformación en aquellos tiempos de explotación capitalista del obrero y que después de León XIII se han ido consiguiendo. Hasta aquí con el programa. Que tengan un feliz día.